Él es académico de la Universidad Católica de Ecuador, experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidán, le damos la bienvenida. Quisiera preguntar inicialmente qué importancia y qué consecuencias podrían derivarse de una eventual censura y destitución a la ministra del Interior. Muy buen día, estimados Gustavo y Rosana. Gracias por la invitación. Un saludo también a todos los cuencanos y a todo el país que nos mira y escucha a través de la señal de Antena 1. Bueno, yo veo que el uso político de este mecanismo de fiscalización tiene explicación por la coyuntura electoral, ¿no? Quieren debilitar al gobierno de cara a la próxima elección presidencial, quieren dar un golpe duro al gobierno también con la censura y destitución de una ministra que es de las, digamos, de las personas más cercanas al presidente de la República, que goza de la confianza del presidente y que, le gusta o no al correísmo, hay que reconocer, ha desplegado una labor importante en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, y en materia de seguridad ha llegado a tener la confianza de la cúpula policial, ¿no? Para estar al mando de una institución clave en esta situación de inseguridad que vive el país. Así que considero yo que el trabajo de la ministra Palencia ha sido importante, incómodo para ciertos sectores, y lo único que denota el juicio político en su contra es un afán por debilitar al gobierno para que para enfrentar el próximo proceso eleccionario, y por otro lado también un afán de ajustar cuentas, ¿no? Ya por motivos inclusive personales. Miren ustedes que la asambleísta Cabezas parece tener alguna fijación de carácter personal contra la ministra Palencia, y considero yo que este mecanismo de fiscalización no puede ser utilizado para resolver pugnas de carácter personal, sino para fiscalizar si es que la ministra ha incumplido sus funciones, revisando sus actuaciones, sus omisiones en el ejercicio del cargo, sin hacer simplemente valoraciones de carácter político, sino siendo objetivos en la evaluación de su desempeño como ministra de gobierno en base a resultados. Creo que los resultados son evidentes, son importantes. Obviamente hay mucho por hacer en esa cartera de Estado, pero en términos generales creo que el balance es positivo a favor de la ministra de gobierno. Doctor Saidán, muy buenos días. Quizás uno de los temas sobre los cuales hay que poner atención es que este es un juicio político, es decir, muchos elementos subjetivos de afectos, de desafectos pueden llegar a sumarse en este proceso al interior de la Asamblea Nacional, y a la final lo que va a contar dentro de este debate que va a haber al interior de la Asamblea Nacional al final del día son los votos. Sí. Efectivamente, Rosana, es correcta su lectura. En un juicio político por una causal tan abierta, tan discrecional como es la del incumplimiento de funciones, que es la única causal que se puede aplicar para ministros de Estado, hay ese riesgo, ¿no?, de que ese amplio margen de discrecionalidad termine en una valoración política poco objetiva, que no se apegue a la verificación de actuaciones de la ministra en ciertos casos puntuales, sino que simplemente lo que mande sea la dictadura de los votos, como se dice comúnmente en el ámbito político, ¿no? Y me parece preocupante posturas como las del Movimiento Construye, ¿no? Me parece que el Movimiento Construye está en una posición de escuchar supuestamente la defensa de la ministra, escuchar las interpelaciones para tomar una postura. Me parece que el Movimiento Construye lo que está haciendo es mandándole un mensaje al gobierno de que todavía no tiene definida una postura y que está abierto a recibir alguna oferta para una negociación política, ¿no? Y lastimosamente ese es el juego que se ha dado en la Asamblea, ¿no? Bueno, yo no daré mis votos para la censura y destitución de la ministra a cambio de. Y muchas veces lo que piden las donaciones políticas no es precisamente algo
apegado a la ética, ¿no? A este momento hay intereses electorales de las organizaciones políticas y eso no le hace bien al país. Si el movimiento construye, ¿sí? Se encamina, digamos, a través de sus principios, de sus valores, y demuestra un compromiso con la democracia y el combate al crimen organizado, lo que considero yo es debería asumir una postura de cuestionamiento al uso que se ha dado a este juicio político, en el que se confirma que los únicos puntos de la agenda del correísmo, ¿sí?, es perseguir a la fiscal general, a la ministra Palencia y a cualquier autoridad que pretenda hacer justicia o trate de combatir a los grupos del crimen organizado. Parecería que el movimiento político de la Revolución Ciudadana lo único que persigue es censurar, destituir a la fiscal, censurar y destituir a la ministra, por el solo hecho de que han sido mujeres valientes que se han atrevido a combatir a grupos del crimen organizado cuyos actores han tenido algún tipo de cercanía con organizaciones políticas. Sobre todas las cosas, estaría viendo una pulsación política en pre-campaña electoral. Exactamente. Considero que hay un riesgo de que en este momento actores políticos asuman posiciones solamente por conveniencia de cara al próximo proceso electoral y antes que evaluar si realmente tiene responsabilidad política la ministra de gobierno o no. En este caso, yo no veo que se haya acreditado el incumplimiento de funciones. Yo sé que es una causal súper abierta que se presta para cualquier interpretación, pero de todas maneras no se puede dejar de argumentar, no se puede dejar de probar su responsabilidad. Y en este caso, los interpelantes no han sabido presentar una acusación bien sustentada y lo que han hecho es distraer al gobierno de la solución de los graves problemas del país. Miren, el presidente Noboa inclusive ha cancelado su viaje a Brasil para dar el apoyo político a la ministra Palencia y parecería que todo el gobierno está volcado a impedir, digamos, la censura y destitución ante la posibilidad de que se cuenten con 3 votos adicionales que son los que necesita el correísmo para censurar y destituir. 89 votos dieron paso a la sesión del Pleno de la Asamblea en el que se va a resolver el juicio político y están solamente a unos 3 votos de que se pueda censurar y destituir a la Y estos 3 votos, doctor Saidam, estarían entre quienes pertenecen a Construye, quienes pertenecen al Partido Social Cristiano e incluso algunos independientes. Vamos a ver en el transcurso de este día, está convocada la sesión para las 8:30, cómo se van dando estas negociaciones políticas, aunque le escuchamos a Jaime Nebot hace pocos días que salió públicamente a decir que no había ningún acuerdo con Noboa, porque ya se empezaba a manifestar que había más bien acuerdos de esta naturaleza y que el Partido Social Cristiano no apoyaría la censura y destitución de la ministra. No obstante, luego salieron a decir que están a la espera de escuchar, como usted mismo ya nos comentó, a la interpelada para con ello tomar una decisión. Sí, efectivamente, Valentina Centeno, asambleísta muy cercana al presidente de la República, ha señalado que el bloque de ADN está a la expectativa de la posición que va a asumir tanto el Partido Social Cristiano como Construye, que están analizando una postura definitiva, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje que envían estos partidos es básicamente estamos a la espera de qué puede ofrecer el bloque oficialista a cambio de que nosotros no demos los votos para la censura y destitución, ¿no? Entonces creo que la intervención de Valentina Centeno en el sentido de que solamente se busca desestabilizar el gobierno, responde a intereses partidistas, a una agenda a una agenda del correísmo que ahora es monotemática, ¿no? Solamente se ha dedicado a perseguir, buscar la censura y destitución de aquellas autoridades que se han atrevido a investigar, se han atrevido a enfrentar a estos grupos de crimen organizado que, insisto, han mostrado cercanía con cierta agrupación política. Entonces hay que ser claros en esto, ¿no?
Miren, a mí me apena mucho que sigan estas viejas prácticas, ¿no? Ayer, por ejemplo, los legisladores socialcristianos entraban, salían del pleno, ¿sí? Mantenían reuniones virtuales con los dirigentes del partido, supongo también, entre otros, con Jaime Nebot, y el mismo legislador socialcristiano Otto Vera reconoce que al interior del Partido Socialcristiano hay posturas divididas, que no hay una postura uniforme, una postura única, y no me sorprendería que esos 3 votos pues puedan lograrse para poder censurar y destituir a la ministra. Sería un precedente nefasto para la democracia el censurar y destituir a una ministra en esta coyuntura electoral sin sustentar la acusación de incumplimiento de funciones. Y también creo yo que se va a aclarar el panorama ahora en cuanto a la negociación política. La negociación política seguramente supondrá repartición de cargos, ¿sí? Un montón de situaciones que... Está aún pendiente, entre otras cosas, la vicepresidencia de la Asamblea. Exactamente, se difirió justamente la elección del primer vicepresidente, sobre todo, que se disputa, construye el Partido Social Cristiano. Entonces yo creo que los votos de ADN tendrán que definirse para dónde van, si apoyan a un candidato de Construye. Ya se vio la falta de apoyo, por ejemplo, a Gabriel Bedón, que era la carta de Construye, y por otro lado también el Partido Social Cristiano no tuvo el suficiente apoyo para quedarse con la primera vicepresidencia, que por cierto va a asumir la presidencia porque Viviana Veloz va a optar por la reelección. Entonces, no es poca cosa la primera presidencia, porque el primer vicepresidente se va a quedar con la presidencia durante el periodo electoral. Doctor Saidán, y hay también en marcha todo un proceso de reorganización institucional en Ecuador que no se le puede perder de la mira, más allá de todas las distracciones que tenemos por el tema de energía, el tema económico, este tema político en la Asamblea. Se van siguiendo los procesos, los cronogramas para renovar a la Corte Constitucional, al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscal General de la Nación, a los jueces de la Corte Suprema. ¿Alguna novedad digna de reportar en este tema que continúa? Es preocupante que en este momento de interés electoral de las organizaciones se tengan que organizar procesos de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, la renovación parcial de la Corte Constitucional, y yo creo que la contaminación política es inevitable, lamentablemente. Ya lo vimos inclusive con la conformación de la Comisión de selección de la Corte Constitucional, ¿sí? No es una comisión integrada por juristas de renombre en materia constitucional, sino por personas que inclusive han tenido su pasado político, ¿no? Entonces, yo creo que lastimosamente la suerte de la ministra Palencia va a resolverse si es que se ceden espacios en las Cortes. Y es muy lamentable que se utilice a las dos altas cortes, a la Corte Nacional y a la Corte Constitucional, para ceder espacios a emisarios de organizaciones políticas. Yo estoy seguro que parte del reparto que se va a negociar va a incluir a las altas cortes, y eso debilita a la justicia del país. Eso va a generar más desprestigio del que ya tiene al menos la Corte Nacional, que a pesar de tener una cabeza muy respetable, por ejemplo, el presidente de la Corte Nacional, el doctor José Swing, es un jurista muy respetable, no tiene pues precisamente a los mejores cuadros a su alrededor, y por eso se necesita un proceso de selección de la Corte Nacional de Justicia estrictamente técnico, en el que no haya intereses políticos que contaminen este proceso. Difícil aspirar a eso con esta coyuntura, estimado Gustavo.
Esto en lo que tiene que ver, doctor Saidama, la renovación de la Corte Constitucional, pero hay otras renovaciones que también están en la mira, la del Consejo Nacional Electoral, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Teníamos una información el día de ayer del Consejo de Participación Ciudadana que decía que este proceso de renovación se va a dar, ellos aspiran que así sea en plenas elecciones 2025, es decir, en un lapso de 3 meses. Esto podría de alguna manera tener algún impacto, incidir en el proceso que estamos ya viviendo de cara al 9 de febrero de 2025, pero además también en la toma de decisiones. Sí, yo recuerdo, Rosana, que inclusive el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Andrés Fantoni, consultó a la Procuraduría en mayo, me parece, si es que se podía unificar los procesos de renovación parcial y total del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y eso por los principios de eficacia, eficiencia y coordinación establecidos en el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Entonces, la Procuraduría ya respondió esa consulta, ya absolvió esa consulta y señaló que el Consejo de Participación, de considerarlo conveniente, está facultado para unificar los concursos. Pero esos procesos no caminan, están paralizados un montón de procesos de selección de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, y es porque este consejo también está tomado siempre por organizaciones políticas. Un consejo que debería ser ciudadano, cercano a la ciudadanía, pues responde a intereses partidistas ya durante varios periodos, sea el gobierno de turno, sea la oposición, siempre buscan tomarse este organismo que debería ser ciudadano y no debería ser tomado por organizaciones políticas que buscan tomarse instituciones de control y de justicia. En este caso, ojalá que avance este proceso de renovación del CNE, porque no hay confianza en las autoridades, particularmente con la señora Tamain, que hemos visto se acomoda a conveniencia del presidente de turno. Hay un tema que preocupa y que es muy coyuntural, además muy de actualidad, doctor Saidán, que es del agua. Y ese debate que es muy fuerte aquí en el austro ecuatoriano sobre el agua y la minería. Preocupa los acuerdos que el gobierno está realizando con Canadá. Varias cosas han sucedido. Cuando el presidente de la República visitó Canadá en forma posterior, hubo una disposición que se publicó en el registro oficial mediante la cual se incluía disposiciones de que pueda existir en el marco de unas negociaciones de un tratado bilateral de comercio con Canadá, documentos confidenciales, documentos clasificados, si Canadá los considera así, Ecuador lo respetará, es básicamente la disposición. Y esto ha motivado que organizaciones de derechos humanos, justamente el día de ayer, se manifiesten sobre el tema, exterioricen su preocupación por lo que se está dando, la falta de opacidad, dicen, en estas negociaciones. Lo que quisiera preguntarle concretamente, con su conocimiento del derecho constitucional en Ecuador, ¿en qué medida es posible manejar información confidencial, clasificar material que son parte de una negociación bilateral de comercio que finalmente tendría que pasar por la Asamblea Nacional antes de su aprobación? ¿Cómo se manejan estos temas? Bueno, el artículo 419 de la Constitución enumera 8 materias de instrumentos internacionales que requieren ser revisados por la Asamblea Nacional, que realiza un control político, aprobando o improbándolos, y la Corte Constitucional, que revisa la constitucionalidad del texto de los instrumentos internacionales. Entonces, en este caso, claro, el presidente puede suscribir un acuerdo comercial con Canadá, así como lo hizo con China, pero debe pasar obligatoriamente por la Asamblea y por la Corte Constitucional, y tendrá que negociar, particularmente en la Asamblea, votos para lograr la aprobación con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Pero me parece que se está olvidando el gobierno de algo, ¿no? Vamos por la 4ª ronda de negociaciones de este Tratado de Libre Comercio con Canadá, y no se ha abierto la discusión para que participen distintos sectores sociales. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo,
las organizaciones ambientales no sean escuchadas. Me preocupa mucho que organizaciones sociales, por ejemplo, presididas por Blanca Chancoso, no hayan sido escuchadas. Tienen preocupaciones, particularmente por la posibilidad de que a través de este tratado comercial se impulse proyectos mineros. Y los proyectos mineros en esta situación compleja desde el punto de vista ambiental, con los problemas del cambio climático que hemos presenciado ya, están siendo cada vez más evidentes, puede comprometer derechos tanto de las personas, de las comunidades, como derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ya no se trata solamente de un discurso romántico de protección del ambiente y de la naturaleza. Se trata de ver los efectos que están dándose en ríos, en desiertos, en donde se están dando fenómenos totalmente contrarios a lo que había sucedido en esos lugares, ¿no? Miren, desiertos inundados y por otro lado ríos secándose, creo que ya son situaciones anómalas que deberían despertar la atención de las autoridades y deberían motivar una reflexión, más allá del interés económico, del interés de activar el extractivismo, digamos, minero. Creo que hay que tener en cuenta estas 80 organizaciones que se han manifestado preocupadas por el hermetismo que tienen las negociaciones y la falta de transparencia de los términos de este acuerdo comercial que se está negociando con Canadá justamente en estos días. Estamos en la cuarta ronda y no se conoce nada. Después ustedes también tendrán presente que el texto de un acuerdo comercial con componente técnico, con muchos artículos, pasa a revisión de la Asamblea y en poco tiempo no van a conocer su contenido. Es mejor que desde ya se vaya conociendo su contenido para ver si es conveniente o no para los intereses del país. Hay muchos hechos colaterales preocupantes en esto. Hace poco se hizo aquí en Cuenca un seminario sobre minería responsable, auspiciado por las cámaras, y estuvo nada menos que el embajador de Canadá inaugurando estas charlas. Por otra parte, en la semana anterior hubo una sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea a la que comparecieron varias entidades de Cuenca, entre ellas Etapa EP, que emitió un muy preocupante informe sobre Quimsacocha, declarando la incompatibilidad total de ese proyecto minero con respecto a la protección de las fuentes de agua aquí para la ciudad de Cuenca y buena parte de cantones azuayos. Y allí el procurador, el representante de la Procuraduría General del Estado que estuvo presente, no tuvo otra opción que reconocer que el Ministerio del Ambiente no había cumplido con su labor en la protección de esta área que es parte del Parque Nacional de Quimsacocha. Y estas negociaciones que se hacen tras bastidores realmente son preocupantes, y hay razones ahora más que nunca para que la sociedad como tal exija transparencia en la discusión de estos temas. Sí, no ayuda esta declaratoria de información reservada, y yo considero que las organizaciones sociales tienen que presentar acciones de acceso a la información pública en contra de las autoridades, particularmente del Ministerio de Producción, que han tenido esta iniciativa de declarar la información como tal, ¿sí? El hecho de que se clasifique como reservada a la información relacionada con la negociación de un instrumento internacional que pueda afectar a buena parte de la población, me parece que no le hace bien a la necesidad de conocer cuáles son los términos, por ejemplo, del acuerdo comercial en cuanto al arbitraje internacional. Es importante atraer, digamos, inversión extranjera, pero no a cualquier costo. La necesidad económica, la situación económica del país no debe justificarlo todo, ¿no? Y en este caso yo creo que por la necesidad de atraer inversión se están sacrificando derechos, y se está comprometiendo el ambiente, la naturaleza, que debería tener una importancia
una importancia mayor con la situación que estamos enfrentando. Miren lo que está sucediendo actualmente con el asunto de la transición ecológica. Yo creo que la transición ecológica debería merecer mayor preocupación en el Ministerio del Ambiente, y el Ministerio del Ambiente debería advertir ciertos impactos que podrían tener las decisiones en el ámbito comercial, en el ámbito ambiental. Así que hay que ir con mesura en las negociaciones y permitir que actores sociales puedan intervenir y manifestar abiertamente su preocupación para que se tomen mejores decisiones en la negociación de este acuerdo comercial. Para finalizar, doctor Saidán, coméntenos cómo se está viviendo esta crisis energética con todas sus consecuencias allá en la capital de la República, como en el ámbito educativo. El día de ayer, la rectora de la Universidad de Cuenca hacía un pedido formal a las autoridades para que se declare en emergencia el sistema de educación superior por la crisis energética, con uno de los más claros objetivos, que es el de encontrar mecanismos más ágiles para tratar de lograr que se incremente el uso de energía de fuentes alternativas sustentables en las universidades ecuatorianas y no tengan esta alta dependencia que está afectando, como todas las actividades, al sector educativo. Sí, han recibido impacto el sector productivo, el sector educativo, y es importante que se tomen medidas urgentes, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha anunciado un pico y placa eléctrico, ¿sí? La posibilidad de que las empresas puedan modificar la jornada laboral por los cortes de luz en Ecuador, ¿no? Puede ser una medida importante, porque supone que el empleador y el trabajador de común acuerdo puedan pactar una jornada diferente, ¿sí?, a la establecida por el contrato de trabajo que han suscrito, ¿no? Entonces, son medidas que pueden ayudarnos a enfrentar esta crisis. Considero también que la reforma a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica es también fundamental. Está tratándose como un proyecto de ley de urgencia económica. Ojalá que los actores políticos de la Asamblea discutan esto con altura, reciban en Comisión General a los expertos que puedan viabilizar los incentivos estatales a aquellas empresas que puedan aliviar esta crisis eléctrica a través de el apoyo privado al Estado en la generación de energía alternativa, ¿no? Particularmente que existan estos incentivos, que exista la posibilidad de que la iniciativa privada pueda ayudar a enfrentar esta situación a las autoridades estatales. Y creo que sobre todo la deuda que tiene este gobierno es poner al frente del Ministerio de Energía a una autoridad con un perfil técnico. No es posible que una abogada ambientalista, por más respetable que sea Inés Manzano, esté al frente de una cartera tan técnica y tan sensible en esta coyuntura. Me parece que en ese frente tiene que trabajar el gobierno para confiar la conducción de esta cartera a alguien que tenga formación y experiencia para enfrentar esta crisis energética desde los distintos frentes, articulando acciones con otros ministerios. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Gracias, estimados Gustavo y Rosana. Gracias por la invitación. Declaraciones del doctor Salim Saidán, experto en Derecho Constitucional, es académico de la Universidad Católica del Ecuador.